tanto tiempo, desde la campaña que... De la campaña, y pasó la campaña y lo que decíamos en la campaña está sucediendo. Y está sucediendo de la peor manera. 3 veces desde el gobierno de Mauricio Macri y el ajuste brutal, los despidos que están sucediendo, la devaluación sin ningún tipo de programa, y termina en esta etapa queriendo endeudar la Argentina para confiscar el futuro de 5 o 6 generaciones de argentinos, volviendo a tomar las decisiones incorrectas, que ya pasamos por esos errores todos los argentinos y tratamos de salir desendeudándonos con el esfuerzo de todos los trabajadores, de todos los argentinos, porque es una deuda que ni vos, ni yo, ni nadie tomó. Y sí estaba la deuda de la estatización de las empresas de Macri ahí, que todos los argentinos le pagamos. Ese hombre que supuestamente administraba bien tenía un gran déficit en sus empresas. Por eso, muy triste, preocupado y queriendo poner los verdaderos temas de agenda que le interesa a la gente como prioridad. Tenemos una gran cantidad de despidos en el cordón industrial y en la ciudad de Rosario, del sector privado y sector público. Y eso tiene que ver porque se alientan las importaciones, se alientan las exportaciones, pero volvemos a otra época, la época de que van a venir los bienes producidos de afuera, no se producen más en la Argentina y se exporta la materia prima sin agregar valor. Con lo cual los trabajadores, las industrias, las pymes, más el tarifazo de luz, no tienen posibilidad de poder competir y empieza a verse esa gran cantidad de despidos que con la reindustrialización de la Argentina, la defensa del mercado interno y el consumo que nosotros habíamos impulsado, se veía una posibilidad, que había posibilidades de empleo que ahora se están destruyendo. Ayer un empleado de comercio nos decía, es probable que a nosotros nos metan palos durante la protesta, pero no dicen nada cuando los empresarios, los supermercadistas, meten presión para violentar a las instituciones en el caso de una ley, ¿no? Porque hay una ley de descanso dominical. Claro, él estaba brigando por una vieja lucha que tienen los mercantiles. Sí, que ayer muy bien en el Consejo Municipal participamos, estuvimos primero en la Plaza 25 de Mayo junto con la Intendenta Municipal y los organismos de derechos humanos, familiares, madres, en esa obra de arte muy importante que refleja la insistencia de la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Después fuimos al Consejo Municipal a ver cómo salía la votación del descanso dominical. Y nos encontramos que muchos empresarios estaban presionando, diciendo que iban a despedir gente si se avanzaba con esa ordenanza. Y ahí vemos la cara de lo que cuando los empresarios quieren imponer condiciones para con las instituciones que fueron votadas de manera democrática, lo hacen con la dureza, la crudeza de que son simplemente números las personas. No ven la familia, no ven a la persona que tiene hoy su trabajo. Simplemente están diciendo en un Excel 100 menos o 100 más, o no aporto en tu campaña que vos vas a ser candidato. Y con esas amenazas ayer el Consejo Municipal de la mejor manera pudo, y veamos bien quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Los que votaron a favor fue por el reclamo de los trabajadores para tratar y cumplir con su lugar institucional en esta nueva ordenanza que va a reglamentar el descanso dominical para las grandes superficies, no para el resto de todo, no sería un descanso dominical completo, general, que es lo que seguramente va a tender a avanzar, pero empieza en una primera etapa simplemente para las grandes superficies de supermercados. Y esto hace que uno el domingo esté en su casa, esté con su familia, esté en el comercio local. Y fue una lucha de los trabajadores. Y vemos con los empresarios, como te decía antes, ven simplemente los números y presionan. Y esto mismo es lo que Mauricio Macri está haciendo. Él está devolviendo todos los favores a los que lo han acompañado en la campaña. Y son números, no ven las personas, no ven la familia. Así ha empezado con los despidos, así ha hecho una transferencia terrible de la riqueza y en este sector, sobre todo en la ciudad de Rosario, en el cordón industrial, se nota muchísimo. Lo de Arcín es una muestra de cómo cuando no hay un mercado interno fuerte, cuando no hay una apuesta en la industrialización, las personas terminan perdiendo su empleo. Y Arcín, que es una empresa internacional, que tiene una minera y que también tiene en el puerto de Bahía Blanca incidencia, lo que producía aquí en la Argentina, ahora lo va a importar y lo va a llevar hacia Bahía Blanca donde tiene otra empresa. Con lo cual sale lo de la minería, se exporta sin retenciones y vuelve importado a Bahía Blanca. En el medio, lo que era el proceso de reindustrialización, que daba 450 puestos de trabajo y 1000 de manera indirecta, pierden el trabajo. Esto me hace acordar a la época de la colonia. Si alguno, cuando estudió, le decían que acá se hacía el algodón, se mandaba a Europa el algodón y volvía el pullover.
Es exactamente lo mismo. Nada más que ahora Mauricio Macri lo está haciendo entregando la soberanía de Malvinas, entregando la soberanía de todos los argentinos, entregando la industria nacional y, por supuesto, fomentando nuevamente el sistema financiero. Ese sistema financiero que ahora quiere endeudar la Argentina, y aquí quiero hacer un paréntesis. Muy bien, veamos qué van a votar nuestros senadores nacionales. En la Cámara de Diputados consiguieron una mayoría y hubo 6 diputados de la provincia de Santa Fe que votamos en contra de la confiscación del futuro de Argentina. Pero miremos bien los números, porque primero los números no cierran, además de ser una locura lo que están haciendo. Cuando te presentan la frialdad de los números, el 30.000 millones de dólares fue lo que nos costó el 93% de la deuda en default. 30.000 millones de dólares. El 93% de la deuda de default que entró en el canje 2005-2010. Ahora, no es el 7% que falta, el 3,5%. 12.500 millones de dólares. A mí no me cierran los números. Como el 93% de toda la deuda era 30.000 millones de dólares y el 3,5%, porque el otro 3,5% todavía no aceptó, 12.500 millones de dólares o más. Sí, Labaña dijo que era muy caro. Labaña dijo que era muy caro y él tenía una premisa cuando negociaba con Néstor Kirchner. Tengo tiempo. Se ponía un cartelito en la espalda, se sentaban las negociaciones con cada uno de los acreedores internacionales de una deuda que ni vos, ni yo, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner generó. Recordemos eso. La generó Melconian con la estatización de la deuda, la generó Sturzenegger con el megacanje, la generó Cavallo, la generó la dictadura y en donde está ahí la deuda de Mauricio Macri y todas sus empresas, que fue estatizada. Ahí se generó, la generó Menem en los 90 para sostener el sistema financiero mientras había un empobrecimiento y una destrucción del empleo. Los países soberanos siempre tienen tiempo. Los países soberanos siempre tienen tiempo. Siempre tienen tiempo porque es una teoría y es un acuerdo internacional de esta manera. Un país soberano no puede quedar dependiendo de una empresa privada internacional o de un juez de otro país. Para algo se construyen las soberanías y los estados. Y eso, que la Argentina tiene todo su derecho de seguir reclamando y con el tiempo suficiente de resolver este tema, ajustándose a derecho, Mauricio Macri lo está entregando y nos está confiscando. Cuando recordemos a fin de año, cuando se discuta el nuevo presupuesto nacional, ¿saben qué vamos a empezar a ver? Lo que en otras épocas se veía. No, esta partida que era para obra pública, para educación, no la podemos tener. ¿Por qué? Porque hay que pagar la deuda externa. Recordemos esto. En el 99, en el 2000, en el 2001, 2002, cada vez que se discutía el presupuesto nacional, era un presupuesto nacional que era con déficit cero, que era ajuste, que era sin obra pública, porque no había posibilidad de tener obra pública, sin financiamiento para la educación, porque la educación no tenía por qué tener dinero si había que pagar la deuda externa. Y esto es lo que vuelve en la Argentina. Algo que habíamos dejado en el pasado, nos lo están trayendo nuevamente al presente, condenando el futuro de los argentinos. Ahora, Marcos, cuando Macri habla sobre empleo genuino, porque dice se ha tapado la desocupación con empleo del Estado, y cuando habla de pobreza cero, ¿cuál es tu impresión? Es que ellos mismos tienen los furcios. Con la medida que está tomando, aumentó la pobreza. Y ellos mismos dicen que no van a llegar a pobreza cero en 4 años. Además de que es un eslogan de campaña. Correctamente se tiene que decir hambre cero. Hambre cero es correctamente la argumentación. Hoy hay personas que nuevamente vuelven a pasar hambre, que no llegan a fin de mes. Los que tienen empleo no llegan a fin de mes y los que tenían un trabajo informal no llegan a los primeros días del mes. Y hay otros que no llegan a pasar el día. Eso lo hizo Mauricio Macri. Macri lo hizo. Con respecto al empleo genuino, Arcinc, los que estaban trabajando en Electrolux, en Bambi, que fueron suspendidos, los 2.000 trabajadores de la Boca que fueron suspendidos en horas privadas, ¿no era empleo genuino? Yo creo que mucho eslogan piensa que todavía está en campaña y la realidad se está imponiendo. La realidad se está imponiendo y es cruda, es dura. Y no son números, no son 150.000 en número personas que han quedado sin trabajo, son 150.000 familias que hoy ya no tienen ese trabajo. Y esto en la Argentina era un tema que no se volvió a hablar, porque nosotros podíamos hablar de inflación, podíamos hablar de inseguridad, podíamos hablar de cualquier otro tema, pero lo que era la desocupación, no llegar a fin de mes y sobre todo no tener la posibilidad del día de mañana, la libertad de elegir ir a trabajar porque hoy no se está consiguiendo trabajo, era una etapa
que era de otra época de la Argentina, y cuando esto empieza a suceder, empezamos a caer, a caer, a caer, y no hay límite en la caída. No hay límite en la caída, porque la nueva argumentación que va a empezar a tener Mauricio Macri va a ser que esto fue necesario para ahora empezar a crecer. Y esto ya no lo dijo Cavallo, ya no lo dijo Martínez de Oz, ya no lo dijo Machinea, nos lo han dicho siempre, que tenemos que hacer un esfuerzo para volver a salir. Y el problema es que el esfuerzo siempre lo hace el pueblo, lo hacen los trabajadores, y después no salimos nunca. Porque cuando tenemos que salir, nos vuelven a imponer condiciones. Pudimos salir cuando hubo una gran crisis, pero también pudimos salir porque hubo decisión política de un hombre como Néstor Kirchner y de una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, que le pusieron límite a ese poder especulativo, a ese poder de los que quieren ser dueños de la Argentina, que tienen todas las grandes empresas, que imponen condiciones y que tienen un gerente que se dice ser presidente. Bueno, dentro de poquito te vamos a invitar para hablar de cómo queda constituido el PJ a nivel nacional. Pero dentro de un ratito vamos a... Va a haber unidad. Bueno. Es importante la unidad para poder ponerle un límite a este gobierno totalmente injusto que está llevando adelante Mauricio Macri.